Aquí en Periodista Digital y tenemos que darle la bienvenida a un medio nuevo, aunque llevado en los mandos por un veterano, por alguien que sabe mucho de esto. Hablamos de la Gaceta de la Iberoesfera. Como saben, es el medio que la Fundación Disenso, la fundación de Vox, ha lanzado para expandir las ideas, el ideario de Vox, y que llegue sobre todo del otro lado del charco, del otro lado del Atlántico, es decir, en todo lo que es la zona de Hispanoamérica. José Antonio Fuster, ¿cómo estás? Qué placer. Encantado, Luis. Un placer volverte a ver. Bueno, Aunque sea así. pues, aunque sea así, exactamente, aunque sea así, pero lo importante es la buena noticia de estar de vuelta con un medio como este, que a mí lo que me gusta de este medio es la ambición que tiene, ¿no? Porque me estabas comentando que efectivamente tenéis como dos turnos porque tenéis que estar pendiente de lo que pasa aquí y pendiente de lo que pasa del otro lado. Cuéntame un poco cómo fue la génesis del proyecto. Bueno, el proyecto es, lo has dicho, está impulsado por la Fundación Disenso, que acaba de arrancar y es el think tank de ideas de Vox. Y eso es importante. Es decir, porque son las ideas lo que nosotros queremos no solamente transmitir, que lo has dicho bien, o sea, que las ideas de esta fundación se conozcan en muchos más países que en España, que ya se van conociendo poco a poco. Pero lo importante, yo creo, en este caso también es recoger las ideas que en América llevan muchos años, nos llevan muchos años también de ventaja, porque ellos han tenido que convivir o malvivir con regímenes bolivarianos, dictatoriales, tiránicos. Esas ideas que muchas fundaciones, muchos partidos políticos, muchos líderes de allá ya las tenían, nosotros queremos recogerlas, queremos ser también su puente, su portaaviones, a ser posible. Está, entonces, claro, es más bien un puente, ¿no? Porque yo estaba viendo, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, me hizo acordar a muchas cuestiones que allá ya se vivieron. Ahora está rulando discursos de Chávez del 2004 en el cual hablaba de la reforma judicial, y yo estoy viendo ahora, por ejemplo, vídeos de Cristina Kirchner donde igual hablaba de una especie de justicia popular, es decir, lo mismo que tenemos, lo mismo que estamos sufriendo ahora a manos de esta mafia que está en Moncloa. Ellos ya lo han pasado y ya lo han vivido. Lo que pasa es que es de ida y vuelta, porque se tiende a pensar que la idea vino de allá, pero al mismo tiempo, fíjate que es la Fundación CEPS, la de los valencianos, la que se Sí. instala en Venezuela y la que le da la arquitectura ideológica, entre ellas el asalto a la justicia, es propio, es una idea de CEPS. Entonces, claro, al final todo esto se fue retroalimentando hasta llegar a donde estamos. Cuéntame cuál ha sido la respuesta del otro lado y en qué estáis trabajando. La respuesta es estupenda. La respuesta es decir, acabamos de comenzar. Mm. Lo bueno que tiene la Fundación es que durante todos estos meses ha estado trabajando en las sombras, contactando con muchos líderes de lo que llamamos la Iberosfera, que es esa comunidad de intereses a ambos lados del Atlántico, y es mucho más notable de lo que pensamos. Y contactando con todos esos líderes, con esos partidos, con fundaciones, nos hemos dado cuenta de que hay muchísimos intereses en común. Por tanto, aparte, mira, la Fundación tiene como número dos Eduardo Fernández de Viña, que viene de Guatemala, es un español que ha estado en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín. Es decir, el contacto con Iberoamérica lo conoce la Fundación ya de primera mano. Entonces, todas las ideas que nos han ido transmitiendo se resumían todas en lo mismo. ¿Cómo no lo vieron? Es verdad lo que tú dices. Fuimos nosotros, quizá los primeros, los españoles, por eso deberíamos pedir perdón algún día, como obligan a pedir perdón al Papa por no sé qué puñetas. Algún día a lo mejor nosotros deberíamos sernos obligados a pedir perdón por todo lo que hemos hecho, lo que les hemos dado mal dado. Sin embargo, todo esto es incluso, yo creo, un poquitín anterior a la fundación, a CEPS, perdón, y todo viene del Foro de Sao Paulo. Claro. Todo es ahí, el grupo de Puebla. Pero la gente no, la verdad es que la gente en España, y eso es lo que queremos nosotros también conseguir, porque en América lo conocen perfectamente,
Pero en España, todas las de Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla. Grupo de Puebla está José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, es el brazo sociológico del Foro de Sao Paulo, el que intenta penetrar, y ha penetrado en las universidades, el que va dando cobijo, apoyo y subvenciones a muchos grupos que ya están operando aquí. Pero el Foro de Sao Paulo, el otro día vi un vídeo de Nicolás Maduro diciendo estamos consiguiendo nuestros objetivos y mucho antes de lo que esperábamos. Tiene razón. Pero mira, el otro día, ayer creo que fue, leí un artículo, bueno, todavía no está publicado, ya se publicará, creo que en Voz Populi. Y leí el artículo antes de que fuera publicado en el que decía una cosa que me impresionó porque realmente no nos dimos cuenta, pero todo lo de la memoria histórica también ha ocurrido allí. Era una de las partes del Foro de Sao Paulo. Entonces, toda esa reinvención de la historia, toda esa reinvención de poner, por ejemplo, a Simón Bolívar como un prócer prodigioso de moral intachable, que fue, todo estaba ahí y no lo supimos ver. Cuando han llegado con la memoria histórica, ¿por qué en 2004 llega Zapatero con la memoria histórica? Ya venía, desde 1990 ya se habían puesto las bases en América para que hubiera aquí gente en España que recogiera esas ideas. Luego llegó CEPS, es evidente, y las volvió a traer. Es decir, estamos interconectados y no nos quisimos dar cuenta de que América nos llevaba a la delantera y que todo lo que estaba ocurriendo en América iba a ocurrir en España. Y no lo supimos ver. Por eso nosotros queremos, o la Fundación en este caso, quiere armar una respuesta, una reacción a todo eso de lo que hemos carecido durante tantísimos años en España. Estoy de acuerdo con tu análisis. La pregunta es si hay que sacarse el sombrero delante de ellos en el sentido de que ellos se propusieron una hoja de ruta, apostaron por ella y pusieron mucho dinero en ella. Es decir, creyeron en ella. Es decir, imagínate ahora hablar de CEPS, hablar de iglesias y demás, pero imagínate en ese momento apostar por unos mochileros, unos profesores con unas pintas de zaparrastrosos, decir, y a esto le vamos a dar millones y millones de euros para que instalen algo ahí, pero los tíos apostaron y lo hicieron. Sí. Y aquí la derecha está, y aquí estamos mendigando por un banner de 3.000 euros al mes. Es decir, a mí me parece que en ese sentido demuestran una determinación y un convencimiento en lo que creen que nosotros estamos a años luz de todo eso. ¿Tú qué opinas? Sí, hay que sacarse el sombrero porque lo han hecho excepcionalmente bien. Es verdad que contaban con un recurso casi infinito. Han dado en el barril de petróleo $86 y todo el dinero que se llevaba desde Venezuela y que se desparramaba por el mundo entero. Desde Brasil también. Había muchísimo dinero, sigue habiendo mucho dinero. Sigue habiendo muchísimo dinero moviéndose en esos sectores y nosotros seguimos pensando. Pero mira, del otro día una persona de la Fundación me dijo, si yo tuviera 50 millones de euros ahora mismo, alguien dijo, ¿te retirabas? Dijo, no, los gastaba el día siguiente, porque sé en lo que tengo que gastármelo. Y es exactamente en estas cosas. Es en comunicación, es en crear series de televisión, es en crear productoras de cine, es en crear medios de comunicación, radios, televisiones. Decía, 50 millones, y yo le dije, hombre, ya vas por 500. Pero claro, ¿qué son? Dices, yo digo 500, tú me dices un banner de 3.000 euros. ¿Qué son 500 millones de dólares para una narcodictadura bolivariana que tenía unos recursos infinitos petrolíferos? Nada. Y O sea, José Antonio, ¿y el narcotráfico? Claro. No, esa es la gran clave. Hay dos claves en todo este asunto. Uno es el petróleo y otro es el narcotráfico. Es evidente. Y tanta gente que se ha lucrado de eso, tanta gente que se sigue lucrando, el dinero que sale por todos lados, y lo sabemos, no es limpio, pero da igual, porque es que son los gobiernos. Entonces no se puede hacer nada. A mí me acordé cuando me enteré de este proyecto, yo escuchaba, hablando con muchos compatriotas míos, me decían, ¿sabes qué pasa? Es que aquí no tenemos Vox, aquí no hay un Vox, en Argentina no hay un Vox. No, todavía no lo hay. Y en otros países, y me parece que no conozco la realidad de todos los países de Iberoamérica,
pero claro, es verdad, no tienen, están acostumbrados a tener un PP, que ya sabemos cómo acaba, pero no un Vox. ¿Coincides con ese feedback? ¿Te llega En ese Argentina feedback? es evidente que todavía no hay un Vox. Es evidente que sí, es verdad ¿Y en que otros hay. países? Sí, en otros países ya hay. En otros países hay Vox y yo creo que cosas incluso de las que debemos aprender muchísimo. Ah, sí. Y yo te tengo que decir una cosa. Tú ya me conoces desde hace mucho tiempo. Yo el único carné que tengo es el del Atlético de Madrid. Es decir, yo no tengo ningún carnet de Vox. A mí me han ofrecido un proyecto en libertad para trabajar con una idea en la que yo siempre he creído, que es la defensa. Es lo que decimos en Gaceta ahora mismo, la Gaceta de la Iberosfera, que ser es defenderse. La idea de Ramiro de Maeztu. Y en esos estamos. Lo digo para que la gente no empiece a pensar, bueno, este es de Vox. No lo soy. Es un proyecto, yo soy un periodista al que han ofrecido un proyecto en libertad para trabajar para esto. Pero yo creo que sí que hay, y lo hemos estado viendo desde Estados Unidos, por supuesto, pero en México también hay pequeños recursos, partidos políticos. Bueno, acaban de impedir al expresidente Calderón que se presente en una decisión bastante discutible, que López Obrador ha recibido como un triunfo del pueblo, de la justicia del pueblo. Y eso es lo que tú decías antes, hablando de Cristina Kirchner. ¿Lo ves? Cristina Kirchner y AMLO están a 10.000, no, 16.000 kilómetros de distancia y sin embargo hablan con el mismo lenguaje. Totalmente. Nosotros no hablamos. En Chile sí, está el Partido de la República de José Antonio Cast. Uribe sigue siendo el gran líder de la derecha en Iberoamérica y se dio cuenta de la reacción, de lo que era importante que era la reacción, y creo que de él también tenemos que aprender. Hay muchas fundaciones en Bolivia, ahora, por supuesto, después de la salida de Evo Morales, también hay en Perú. En Perú se están haciendo las cosas de una manera en la que es verdad que ellos han sufrido menos de la pandemia porque estaban mucho mejor económicamente. Cuando hay una mejoría, cuando hay una parte de mejora económica, es verdad que también se tiende a buscar otros tipos de referente, pero en Brasil, sin ir más lejos, desde luego, hay un Vox. Yo creo que hay muchos países ahora mismo, en Uruguay no lo hay. Es que a lo mejor simplemente por la idiosincrasia de ese país. Bueno, No es, la calle lo está haciendo, parece que sí, lo está haciendo bien está haciendo bien, pero bueno, y quizás no sea necesario. claro, hasta los Pero bueno, medios argentinos decían hace poco, os cambiamos a Fernández por la calle. sin duda, sí, lo harían gustoso. De hecho, yo creo que Uruguay se va a quedar pequeño para tanto argentino que se está yendo a vivir ahí. Ecuador, Em, Ecuador, fíjate, por ejemplo, estaba Lasso, luego ha habido una escisión, esa escisión puede ser poderosa, puede ser potente para crear, para armar. Es decir, hay a reacción. ver, en Iberoamérica lo que había una red muy potente de think tanks, y Eso, eso yo lo conozco muy bien. uh-huh. Eh, el problema es que no servían para nada. Es decir, no tenían ninguna influencia, no tenían peso en la calle, servían para hacer seminarios, servían para escribir, para publicar artículos en los periódicos, y no tenía ningún tipo de llegada y ningún recorrido político. No querían mancharse las manos metiéndose en política, consideraban que eso era prostituirse, ¿no? Ellos estaban en el mundo de las ideas, cómo nos vamos a volcar nosotros al barro de la política. Y yo creo que finalmente ahí se dieron cuenta de que eso no sirve para nada si no lo convertimos en otra cosa, ¿eh? En un medio de comunicación, en un digital, en una serie de Netflix, etcétera, porque Exacto. la fundación en sí no tiene ningún sentido. Esa es la clave. La clave de todo esto es la comunicación. El otro día me escribió una persona de un think tank venezolano. Dice que ahora mismo está, lógicamente lleva unos cuantos años parado, pero me escribió para presentarme su fundación. Yo lo estoy echando un vistazo y es exactamente lo que tú dices. Durante todos los años del chavismo, pero tienen un fondo documental increíble, pero tienen trabajos de 150 folios, de cerebros pensantes, pero luego no aplicaron nada de todo eso. No cogieron esos 150 páginas, hicieron un documental
de 15 minutos o de 20 minutos, no cogieron esas 150 páginas de un ensayo académico prodigioso, pero prodigioso, que me he leído cosas maravillosas sobre Venezuela en esa fundación. Y no llegaban a ningún lado porque no hicieron nada con ello, nada. No hicieron un medio de comunicación, no hicieron una serie de televisión, no hicieron nada. O sea, ¿qué hay más poderoso para un americano, por ejemplo, para un yanqui, pongamos, que haber visto Narcos México? Oh. Nada, nada. O sea, tú le acabas de... O Breaking Bad, pues si nos ponemos así. O sea, tú ya comprendes lo que es el norte de México y esa parte de estado fallido con la frontera. Lo has comprendido gracias a una serie de televisión. Sin embargo, había miles, digo miles de libros de fundaciones mexicanas y americanas y estadounidenses en las que ya te lo decían, pero ¿y qué? No llegaba nada, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es esa serie de televisión. Eso es lo que tienen que pensar las fundaciones y tienen que empezar a darle vueltas. Hay que escribir libros, hay que escribir novelas. No hay que irse al ensayo académico, hay que escribir la novela fundamental. Te iba a hacer una pregunta y se me ha ido. Estabas Vaya. hablando en un momento determinado. No, de think tanks venezolanos y de toda la producción científica, decía, académica. Bueno, De ellos, te iba a poner el ejemplo de la Marroquín. La Marroquín, fíjate, una universidad que podría estar entre las mejores del mundo en Estados Unidos, por ejemplo. sí. En uno de los países más pobres del mundo y más violentos y más inseguros como puede ser Guatemala. Es decir, Iberoamérica ha dado esos milagros. O sea, la Marroquín, si te pones a pensar, es un milagro, es una cosa, como un oasis en medio del desierto. Pues de esos había muchos milagros que se podían ir contando. Y sin embargo, las ideas de izquierdas arrasaron y se llevaron todo puesto. Bueno, algún día había que dar el paso y algún día había que empezar a construir algo diferente. Ahora, a nivel de las ideas, ¿cuál crees que... Ya te planteo a nivel ideas, ¿cuáles son los temas que crees que van a ser de lo que vamos a hablar en los próximos años? Tenemos que ver a la elección del presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es la clave ahora mismo. Saber si vamos a estar en una era post-Trump o en una era Biden. Si es una era Biden será peor para la región, me refiero para Centroamérica, Norteamérica, México, para Centroamérica, para Sudamérica. Y si es una era Trump, yo creo que lo importante es hablar siempre de la reacción. Lo fundamental es, o sea, crear ese espíritu de que no puede volver a pasar, de que todo esto no puede volver a pasar. De que debemos conducirnos por cauces completamente democráticos, pero no la democracia que nos dicen ellos, no, de verdad cauces democráticos en los que haya separación absoluta de poderes, y eso será importante, en los que haya libertad de comercio, en los que haya libertad. Es que te iba a decir yo a ti, recuperar a los Chicago Boys de aquellos años que hicieron tantos prodigios, por ejemplo, en un Chile que venía complicado. Pero nos falta un Friedman, ¿eh? Nos falta un Friedman. Bueno, pero, claro, es que el problema es que las universidades ahora mismo están permeadas por toda esa idea. En Estados Unidos, no hay más que ver cómo reciben en Estados Unidos a un conferenciante, incluso en universidades privadas, que es algo que hace 20 años no hubiera pasado, jamás. Pero llega un conferenciante que no les gusta, por la razón que sea, no por la razón que sea, sino porque es un reaccionario, conservador, sí, paleocristiano, lo que fuera, y es inmediatamente boicoteado. Y al final, la universidad lo que hace es apartarlo. Ya si es un profesor, puede hasta expulsarlo, que es lo que ha ocurrido, pero si es un conferenciante, al final cancelan. Entonces, en las universidades todavía queda gente. Hay que detectarla a esa gente, hay que incorporarla. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar en la era post-Trump? Si hubiera un Trump, hay que hablar de reacción, hay que hablar de proteccionismo frente a enemigos exteriores poderosos, como en este caso podría ser China. China, por ejemplo, el 30% de toda la economía sudamericana está en manos de China ahora mismo.
Entonces, tenemos que hablar de todo eso, tenemos que hablar de tratados de libre comercio entre naciones, tenemos que crear un espacio común, pero claro, entre naciones democráticas. No puede ser entre dictaduras bolivarianas. Ahí no va a haber nada. Es que no tenemos nada para ofrecer. Entonces hay que hacer una labor de reconstrucción. Y eso yo creo que es lo más importante si hay una era post-Trump. Me refiero, si hay una era Trump, o sigue habiendo una segunda parte, ahora hablaremos de eso. Si hay una era Biden, yo creo que la cosa va a estar mucho, mucho, pero mucho más complicada. ¿Y cómo se lucha en países donde directamente no hay democracia, hay dictaduras? Es decir, ¿cómo se lucha en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba? Es decir, ahí ya la regla de la democracia No, no te vale. hay sitios donde no se puede hacer nada. Hay que esperar. Ahora mismo están contando que Raúl Castro está con un cáncer terminal y me decían, bueno, a lo mejor esta es una oportunidad. No, no va a ser una oportunidad. Díaz-Canel está ahí para apuntalar el régimen. El régimen no se va a ir así por las buenas. El régimen de lo que tiene que estar es como estuvo hace muchos años, es aislado. Sin ayuda, en este caso ya sin ayuda rusa, sin ayuda china, sin ayuda iraní, sin ayuda... No, lo que pasa es que todavía tiene tremendos aliados en la zona y además ejerce una influencia poderosa sobre ellos. Cuba fue el cáncer. Cuba, Sí, bueno, ahí claro, empezó todo. O sea, la metástasis se expande desde Cuba. claro, es el impulsor de todo. El Foro de Sao Paulo, cuando se crea con el Partido de los Trabajadores, y si ves la lista de organizaciones, te das cuenta de que realmente las organizaciones aquellas no eran nada. Lo importante era Cuba. Lo importante es luego cuando se unió Hugo Chávez con todo el dinero, con su dinero de un barril de petróleo a $86. Pero Cuba fue siempre la que marcó el paso, la que marcó la ideología, desde luego, de toda esta potentísima, y tú lo has dicho, hay que descubrirse, hay que sacarse el sombrero ante ellos porque lo han hecho excepcionalmente bien, sin arrugarse, sin detenerse, y lo estamos viendo en España. En España todavía, de verdad, antes de ayer me estaba diciendo alguien, dice, no, esto de la reforma judicial en realidad es para presionar al Partido Popular, para que se siente, y digo, no habéis entendido nada. No es para esto. No, ellos venían con un objetivo. Hay vídeos de Pedro Sánchez en los que decía a Pablo Iglesias, le decía, oye, vamos a hablar de autónomos. Dice, no, lo importante es la reforma judicial. Claro que es lo importante. Para ellos es fundamental y no se van a detener. ¿Y ahora qué crees? ¿Que Sánchez le ha robado el discurso a él o no o está haciendo lo que no está haciendo lo que quizás pues no le convence, pero efectivamente es la única manera de sobrevivir políticamente porque le necesita Iglesias al lado? ¿Tú qué crees? El presidente Sánchez es terriblemente ambicioso en ese sentido, ¿no? Pero no tiene una formación clara. Él no tiene realmente formación como para saber, no tiene su nombre de Estado y entiende la complejidad de las políticas internacionales y quizá no tenga ni siquiera una tesis legítima sobre economía. Eso Sí, ya lo sabe. quítale el quizás. Sí, vamos a quitarle quizás. Está siendo educado, que es lo que todavía los reaccionarios somos, todavía educados. Pero ahí yo creo que hay una influencia extraordinaria por parte de gente como José Luis Rodríguez Zapatero. Es que no la debemos descartarla. Pablo Iglesias sí que ejercerá una influencia grande, pero yo creo que la influencia mayor que tiene Pedro Sánchez es José Luis Rodríguez Zapatero, que está en todos esos lados. Hace muy poquito tiempo, una sesión de trabajo del Grupo de Puebla fue presidida por nuestra ministra de Asuntos Exteriores. Aquí nadie lo dijo. Pero fue terrible. Y el director general de Tesoro Público estaba presente en esa reunión. Esto ocurrió en junio, en plena pandemia. Eso es terrible. Y nadie dijo nada. Estamos diciendo que el Grupo de Puebla, es decir, del Foro de Sao Paulo, que el otro día salieron a celebrar los 30 años gente como Daniel Ortega, que es un criminal, Nicolás Maduro, que es otro criminal, Lula da Silva, que es un delincuente convicto, toda esa gente que celebraba, y por supuesto Raúl Castro, Díaz-Canel, a todos los cubanos que son, pues eso, lo que sabemos que son, celebraban el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo, una de cuyas ramas es el Grupo de Puebla.
Y el Grupo de Puebla está integrado por gente como José Luis Rodríguez Zapatero. Y nuestra ministra de Asuntos Exteriores estaba en una comisión presidiendo un grupo de una mesa de trabajo del Grupo de Puebla. Y claro, te quedas mirando al vacío diciendo, ¿qué estamos haciendo mal para que los medios de comunicación en España nadie diga absolutamente nada de alguien que está trabajando para Ortega, Maduro, Castro, Lula, los Fernández, que estos no son muy amables, además. Claro, te quedas Evo Morales, el abusador. Claro, te quedas diciendo, aquí falla algo. Estamos mirando con el dedo, estamos mirando a la luna, señalamos el dedo, y no es eso, hay que mirar un poquito más allá. Para mí es, desde luego, clave en este cambio, en esta transformación que ha habido, dos cosas en Pedro Sánchez. Su terrible ambición, que pasará por encima de todos los españoles, y José Luis Rodríguez Zapatero, que es el verdadero o el artífice en las sombras de toda esta transformación de España en una suerte de... que están diciendo los alemanes que somos un Estado fallido. Por favor, pero ¿cuándo un alemán nos dice a nosotros que somos un Estado fallido? No, somos un Estado complicado, pero no éramos un Estado fallido. Podemos ser un Estado autonómico fallido, y ahí sí que podríamos discutirlo. Pero un Estado fallido, pues bueno, a lo mejor dentro de 10 años, ¿cuántas veces, Luis, le hemos dicho nosotros a Venezuela que es un Estado fallido? Y en el 75 Venezuela era una de las primeras potencias del mundo. Es que aquí en España no se quiso ver. Claro. Yo creo que ahí fue en parte por arrogancia, en parte por soberbia, evidentemente, pero no lo quisieron ver. Y sobre todo por desconocimiento. Por desidia. Sí. También por desidia, ¿eh? Porque había gente que lo miraba, había gente, esas fundaciones que tú decías que no sirven para nada y que sí, yo estoy completamente de acuerdo, sí sirven, pero no supieron hacer que se oyera su voz. Sí que tenían mucho contacto con ciertas fundaciones aquí también. Pero si yo trabajé en una que era la Iberoamérica Europa y todos los años, te estoy hablando del año 2003, 2002, 2004, todos los años hacían un seminario que era Populismo y América Latina. Populismo y América Latina. Sí. Y venía toda la gente, hablaba muy bien, aplaudían, se iban todos. Aquí no va a pasar. Aquí no va a pasar. Aquí no va a pasar. Y venían los otros y te decían, no, claro, no, es que eso son cosas de estos países que ya sabemos cómo son. Claro. Sí. Lo que ocurrió en Bolivia, con el estado de Santa Cruz, dice, no, aquí eso no va a pasar. ¿Cómo que no va a pasar? Pasó y ha aumentado. No, y está pasando. Claro, y no aprendimos nada de las lecciones tan hermosas que nos podrían haber contado nuestros hermanos sudamericanos. Bueno, pues nada más desearles muchísima suerte, José Antonio, y bueno, les seguiremos leyendo, les espero una batalla larga y en principio, bueno, a ver qué, como tú dices, a ver qué depara lo de Estados Unidos, porque eso va a ser un punto de inflexión. Sí, y yo creo que es la gran prueba que tenemos de aquí pues sí, es que yo creo que, yo no sé, Luis, cómo tú hace 10 años si hacías planes a un año, a 5 años, yo no sé cómo lo hacías, pero es que ahora mismo estamos haciendo planes a una semana, porque Sí. toda la pandemia nos está dejando a todos tiritando. No, esto es día a día, o sea, ahora ya piensas en el día a día y a ver cómo sale. O sea que claro, pues no podemos es ridículo pensar más allá porque imagínate, están cayendo al lado tuyo, están cayendo pirámides, acaba de cerrar el Museo del Jamón, acaba de cerrar no sé qué, es decir, instituciones de este país de la noche a la mañana ya no están. Y ayer leí que el 30% se espera que el 30% de los comercios cierren en los próximos meses. De los comercios que quedan. El 30%. Lo que me asombra es la pasividad y la entrega y la el absoluto aborregamiento con que se está viviendo todo esto. Me llama muchísimo la atención. Esto lo hemos hablado tú y yo varias veces. Si esto hubiera ocurrido con Mariano Rajoy, por ejemplo, en el poder, bueno, si hubiera fumado un puro, eso es evidente, pero no quedaba ahora mismo Palacio de la Moncloa. O sea, yo estoy viendo a las hordas con antorchas y rastrillos dirigiéndose a la Moncloa y quemándolo y barriendo los cimientos.
si esto hubiera ocurrido con un gobierno de supuestas derechas en el país, de centro derecha, no hubiera quedado nada. Y sin embargo, aquí estamos y ellos se permiten se permiten darnos lecciones sobre. La única manera yo creo que de meterles miedo hubiese sido a través de los medios de comunicación. Claro, bueno, Y como ¿cuáles, eso, Luis? y como eso no los tenemos, claro. Pero ¿cuáles, Luis? Los que a las 2 semanas se plantaron 15 millones en subvenciones. Claro. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto recibisteis vosotros Nosotros, de aquellos 15 millones? 10.000. Qué 10.000. bien. 10.000. 15 millones y para un medio potente como periodista digital, De esa 10.000 euros. Bueno, pues pues imagínate lo que habrán recibido los Ferreras y tal. Si claro, nosotros, que somos un medio crítico. claro. O sea Pues que, esa es la clave. Y que se tenía que haber hecho a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación estuvieron durante esos 2 o 3 meses completamente callados. pues seguiremos hablando, José Claro que Antonio. sí. Cuando quieras, siempre es un placer. Muchísima suerte. Muchas gracias.